Las dificultades de esta chica te encargas tú. Esa fue la única frase que aquel anciano pronunció, señalándome con un dedo tembloroso pero firme, ante la mirada atónita de su hijo, un hombre de negocios que acababa de bajar de un coche blindado. Yo era solo una extraña, alguien que le había ofrecido un poco de agua y compañía durante 15 días en la asfixiante sala de un hospital público. Jamás imaginé que ese gesto, nacido de la simple compasión, cambiaría por completo mi destino, justo cuando creía que la vida me había arrojado al abismo más oscuro. Todo comenzó unas semanas antes, bajo el calor insoportable de Valle de Polvo. Mi nombre es Amaranta, tenía 28 años y mis manos, ásperas y manchadas de aceite, eran mi mayor orgullo. Fui la mejor mecánica de mantenimiento en la fábrica textil más grande de la región. Conocía el carácter de aquellas enormes máquinas industriales mejor que el mío propio. Podía escuchar el fallo de un engranaje a metros de distancia, y mis dedos sabían ajustar las tuercas con una precisión que ningún hombre en la planta lograba igualar. Pero el talento no sirve de nada cuando una industria entera se desmorona. La crisis económica golpeó nuestro país con la fuerza de un huracán silencioso. Una tarde de martes, el zumbido ensordecedor de los telares, que había sido la banda sonora de mi vida durante una década, se detuvo abruptamente. El capataz me entregó un sobre de papel manila. No me miró a los ojos. La fábrica cierra, Amaranta. Eres la mejor que tenemos, pero ya no hay dinero para pagar a nadie, murmuró. La hoja de despido pesaba menos que una pluma, pero cayó sobre mí como una losa de plomo. 8 años de lealtad, de respirar pelusa de algodón y óxido, reducidos a una indemnización miserable que apenas me alcanzaría para sobrevivir un par de meses. Salí por la gran puerta de hierro oxidado. El aire sofocante de Valle de Polvo me quemaba los pulmones. Miré mis manos llenas de callos y por primera vez en mi vida sentí que no valían absolutamente nada. Regresé a nuestra pequeña casa con el corazón encogido. Mi padre, Lisandro, un minero jubilado de pocas palabras, pero de alma noble, estaba sentado en la penumbra, intentando sintonizar una vieja radio. Al ver mi rostro, no necesitó preguntar. Apagó la radio, se levantó despacio y me puso una mano pesada sobre el hombro. Mientras tengamos salud, Amaranta, ninguna tormenta es eterna. Tienes un don en esas manos, saldremos adelante, me consoló con su voz ronca. Pero el destino parecía empeñado en demostrarnos lo contrario. La verdadera tragedia llegó apenas 3 días después, disfrazada de una violenta tormenta tropical. Esa noche, la lluvia azotaba el techo de chapa con una furia implacable. Yo estaba intentando sellar una gotera cuando escuché un sonido que todavía hoy me hiela la sangre. El estallido de un vaso de cristal contra el suelo de cemento, seguido de un golpe sordo. Corrí hacia la cocina. Mi padre estaba en el suelo, llevándose una mano al pecho, con el rostro pálido y cubierto de un sudor frío. Un infarto agudo. Las líneas telefónicas estaban caídas por la tormenta y no había tiempo para buscar una ambulancia que jamás llegaría a nuestro barrio. La desesperación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo subí a un viejo carro de madera que usábamos para llevar leña, lo cubrí con un plástico grueso y salí a la calle bajo el diluvio. Empujé el carro a través del barro rojo y espeso de Valle de Polvo, resbalando, llorando, gritándole a mi padre que no cerrara los ojos. La lluvia borraba mis lágrimas y el viento ahogaba mi voz. Cuando por fin logramos cruzar las puertas de urgencias del hospital municipal, mi mundo ya se había teñido de un gris opresivo. Mientras los médicos se llevaban a mi padre, una enfermera de mirada cansada me entregó un papel. La cifra que debía pagar como depósito para la cirugía de emergencia era astronómica. Miré aquel número, luego miré mis bolsillos vacíos y supe que había llegado al final del callejón. Amigos que me escuchan, a veces la vida nos empuja al borde del abismo para enseñarnos a volar. Si esta historia de lucha y superación resuena en sus corazones, les pido que se suscriban al canal,
Dejen su me gusta para ayudarnos a inspirar a más personas y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país me están acompañando hoy. Su apoyo es la luz que mantiene viva esta comunidad. Continuemos con la historia. Con el papel de los gastos médicos temblando en mi mano, supe que mi única opción era tragarme el orgullo. Tenía que buscar a mi hermana mayor, Berenice. Ella se había casado con Ramiro, un contratista de obras que había hecho una pequeña fortuna, aprovechándose de la crisis inmobiliaria de la región. La tormenta había amainado, dejando a su paso un calor húmedo y pegajoso que asfixiaba. Llegué a su casa, un chalet de 2 plantas protegido por altos muros de ladrillo, en el barrio más acomodado de la ciudad. Al tocar el timbre, el aroma a carne asada, a un buen churrasco al carbón, golpeó mi estómago vacío, recordándome que llevaba casi 24 horas sin probar bocado. Berenice me abrió la puerta. Al ver mi ropa empapada y mis zapatos cubiertos de barro rojo, su rostro palideció. Ramiro estaba sentado en la cabecera de una gran mesa de caoba, cortando un grueso trozo de carne con parsimonia y bebiendo vino tinto. Le expliqué la situación de nuestro padre con la voz quebrada, pidiéndole un préstamo que le juré devolver con el sudor de mi frente. El silencio que siguió en aquel comedor fue más helado que el viento de la tormenta. Ramiro se limpió la boca con una servilleta de tela, me miró de arriba a abajo con un desdén mal disimulado y suspiró. «Amaranta, los negocios están muy difíciles», comenzó diciendo con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. «Tu padre ya es un hombre anciano. Un infarto a su edad, bueno, es la ley de la vida. Meter una fortuna en un hospital público es tirar el dinero a un pozo sin fondo. Además, ahora no tienes trabajo. ¿Cómo pretendes pagarme?» Berenice agachó la cabeza, sin atreverse a contradecir a su marido. Ramiro metió la mano en su bolsillo, sacó un puñado de billetes arrugados y los arrojó sobre la mesa. «Toma, es todo lo que puedo darte, y no hace falta que me lo devuelvas. Considéralo una limosna para el viejo». Miré aquellos billetes arrugados. No cubrían ni una 10ª parte del depósito que el hospital exigía. Una furia fría, nacida de la más profunda humillación, me recorrió la columna vertebral. No era familia lo que tenía frente a mí, era un acreedor sin alma. «Quédatelo, Ramiro», dije, obligando mi voz a sonar más firme que el acero que solía moldear en la fábrica. «Prefiero cavar la tierra con mis propias manos antes que dejar que mi padre viva de tu desprecio. Buen provecho». Di media vuelta y salí de aquella opulenta casa, sintiendo que el frío del mundo acababa de congelar la poca esperanza que me quedaba. Regresé al hospital municipal. Mi padre sobrevivió a la cirugía, pero el precio fue alto. La mitad derecha de su cuerpo quedó paralizada y había perdido la capacidad de hablar con claridad. Lo trasladaron a una habitación compartida, un espacio lúgubre de paredes desconchadas, donde el calor era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Junto a nosotros, en la cama número 4, yacía otro anciano. Su nombre, según escuché decir a las enfermeras, era Casimiro. Era un hombre de cabello completamente blanco, con un rostro surcado por arrugas profundas que le daban un aire de dignidad severa, casi intimidante. También había sufrido un derrame cerebral, pero a diferencia de mi padre, él estaba completamente solo. Nadie venía a visitarlo durante las horas de visita. Ningún familiar le traía comida caliente o ropa limpia. Se rumoreaba en los pasillos que su familia había pagado los gastos médicos por adelantado, pero lo habían abandonado a su suerte, pagando para no tener que lidiar con la carga. Una tarde, mientras yo le humedecía los labios a mi padre con una gasa, escuché un gemido ahogado proveniente de la cama contigua. El señor Casimiro intentaba alcanzar un vaso de agua con limón que una enfermera había dejado en su mesilla. Su mano izquierda temblaba violentamente. Vi cómo sus dedos rozaban el cristal a punto de derramar el líquido sobre la cama.
Su mirada estaba llena de una frustración dolorosa, la rabia de un hombre orgulloso atrapado en un cuerpo que ya no le obedecía. Mi propia vida era un desastre. Las deudas se acumulaban como montañas de escombros, apenas comía una vez al día para ahorrar y el futuro era un agujero negro. ¿Qué derecho tenía yo de compadecerme de otra persona? Sin embargo, al ver a ese anciano luchando por un simple trago de agua, pensé en mi padre. Si yo no estuviera allí, mi padre sería exactamente como él. Me levanté de mi silla de plástico, me acerqué a la cama número 4 y tomé el vaso. Él me miró, sorprendido, casi a la defensiva. «Déjeme ayudarle, don Casimiro», le dije en un susurro amable. Le sostuve la cabeza con delicadeza y dejé que bebiera poco a poco. Al terminar, sus ojos grises, nublados por la edad y la enfermedad, se clavaron en los míos. Sus labios se movieron torpemente y con un hilo de voz murmuró: «Gracias, muchacha». A partir de ese día se convirtió en una costumbre. Cuando le daba el puré a mi padre, también le ayudaba a comer a él. Cuando limpiaba el sudor de la frente de mi padre por el calor del mediodía, cambiaba la toalla y limpiaba la de Casimiro. Las otras familias en la sala me miraban como si estuviera loca. Murmuraban a mis espaldas, diciendo que yo era estúpida por malgastar mis pocas energías en un extraño que probablemente ni siquiera recordaría mi nombre. Pero yo no buscaba ninguna recompensa, simplemente no podía soportar ver tanta soledad. Lo que yo ignoraba por completo era que los ojos silenciosos de aquel anciano estaban observando cada uno de mis movimientos, evaluando mi alma en medio del peor infierno de mi vida. Pasaron 15 días, 15 largos días de olor a desinfectante barato y noches durmiendo en una silla de plástico coja. Contra todo pronóstico, tanto mi padre como don Casimiro mostraron signos de mejoría. El anciano de la cama número 4 ya podía sentarse y mover un poco el brazo izquierdo. Una mañana, durante la ronda médica, el doctor anunció que Casimiro estaba lo suficientemente estable como para ser dado de alta y continuar su recuperación en casa. Me alegré por él, de verdad lo hice, aunque en el fondo de mi pecho sentí un pequeño vacío. Cuidar de él se había convertido en un ancla que me impedía hundirme en mi propia desesperación. Al día siguiente, el clima en Valle de Polvo estaba extrañamente tranquilo. Yo estaba guardando las escasas pertenencias de Casimiro en una vieja bolsa de tela, cuando un ruido inusual rompió la monotonía del hospital. A través de la ventana, vi una enorme camioneta SUV negra con cristales blindados detenerse frente a la entrada principal. Un par de minutos después, la puerta de nuestra destartalada habitación se abrió de golpe. Entró un hombre de unos 40 años. Llevaba un traje de lino a medida, zapatos italianos y un reloj que probablemente valía más que todo mi barrio junto. Tenía el ceño fruncido y un aura de autoridad absoluta, pero debajo de esa fachada, sus ojos revelaban una mezcla de agotamiento y culpa. «Padre», dijo con voz ronca, acercándose rápidamente a la cama. Don Casimiro no se inmutó. Apenas giró el rostro hacia la pared, apretando la mandíbula. El hombre, ignorando mi presencia, se sentó al borde de la cama y sacó de su maletín de cuero un sobre grueso, abultado con fajos de billetes. «Perdóname por no haber estado aquí», suplicó el hombre, con una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia. «Los negocios en la capital fueron un caos. Traje esto. Es para ti, para que tengas la mejor atención en casa. Te llevaré a una clínica privada en Costa del Sol si lo deseas». El silencio en la sala fue absoluto. Hasta las enfermeras en el pasillo se detuvieron a mirar. Casimiro giró lentamente la cabeza, miró el sobre repleto de $, luego miró a su hijo y finalmente, con un esfuerzo tremendo, levantó su brazo tembloroso, pero no para tomar el dinero. Casimiro apartó el sobre de un manotazo débil y apuntó directamente hacia mí. Su dedo, huesudo e implacable, me señaló mientras yo me quedaba congelada junto a la cama de mi padre. Con una voz cavernosa, forzando cada sílaba, el anciano pronunció la frase que lo cambiaría todo. «Yo no necesito tu dinero.
sentenció Casimiro, clavando su mirada en el hombre de traje. Durante 15 días, quien me dio de beber, quien me limpió, quien me trató como un ser humano, fue ella. Tosió, recuperando el aliento, y continuó. Su padre está muriendo. No tienen nada. Las dificultades de esta chica te encargas tú. El hombre elegante se quedó petrificado. Lentamente, giró la cabeza y me miró por primera vez. Sus ojos agudos y calculadores escanearon mi ropa desgastada, mis manos manchadas de grasa de máquina y mi rostro demacrado por el cansancio. Tragué saliva, incapaz de articular palabra. Yo no había ayudado a aquel anciano esperando una recompensa, y mucho menos una orden como aquella. Sin hacer preguntas, el hombre asintió hacia su padre, guardó el sobre y caminó hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia, hizo una leve reverencia que me dejó desconcertada, y habló con un tono completamente distinto, lleno de un respeto profundo. «Mi nombre es Salvador», dijo, «y lo que mi padre ordena, yo lo cumplo. Hablemos afuera, por favor». Lo seguí hasta el pequeño balcón del hospital, donde el aire denso de la ciudad nos golpea el rostro. Salvador no se anduvo con rodeos. «Amaranta, sé quién eres», pregunté a las enfermeras antes de entrar. «Sé que perdiste tu empleo en la textilera y la situación de tu padre. Escúchame bien. A partir de hoy, todas las facturas médicas, la rehabilitación y los especialistas privados para don Lisandro corren por mi cuenta». Levanté las manos, asustada por la magnitud de su oferta. «No, señor Salvador, yo no lo hice por dinero, fue solo un poco de ayuda humana», balbucié. Él levantó una mano, deteniéndome. «Lo sé, y precisamente porque no lo hiciste por interés, mi padre, un hombre que ha conocido la traición de cerca, te confió su dignidad, pero no te estoy ofreciendo caridad, Amaranta. Mi padre me habló de tus manos callosas». Salvador sacó una tarjeta de presentación brillante y me la tendió. «Tengo un socio comercial en la Costa Sur, en Costa del Sol. Es dueño de un conglomerado industrial de maquinaria de precisión. Me dijo que está desesperado buscando mecánicos que entiendan las máquinas viejas y puedan adaptarlas a la nueva tecnología. Te ofrezco un empleo, Amaranta, un salario que triplica lo que ganabas aquí, vivienda y la oportunidad de empezar de cero. Te ganarás cada centavo con tu propio sudor. ¿Aceptas?». Me apoyé contra la barandilla oxidada. Miré el horizonte polvoriento de mi ciudad en ruinas. Luego miré la tarjeta en mi mano. No era solo una oferta de trabajo, era un pasaje de salida del infierno. Asentí, con lágrimas de gratitud quemándome los ojos. La rueda de mi destino acababa de dar un giro violento y maravilloso. Salvador no era un hombre de palabras vacías. Esa misma tarde, el abismo de deudas que me asfixiaba desapareció. Trasladó a mi padre a una suite de recuperación en una clínica privada, con fisioterapeutas a su entera disposición. La noticia de este cambio drástico corrió por las calles de Valle de Polvo más rápido que un reguero de pólvora. Y, por supuesto, llegó a oídos de mi cuñado, Ramiro. 2 días antes de mi partida hacia el sur, Ramiro apareció en la clínica. Llevaba una camisa de seda entreabierta y sostenía un puro a medio fumar. Su rostro, antes lleno de desprecio, ahora era una máscara de amabilidad exagerada. «Hermanita», exclamó, abriendo los brazos al verme en el pasillo. «Berenice y yo estábamos tan preocupados. Me enteré de que tienes amigos muy influyentes. Ese señor Salvador, ¿es cierto que es un magnate? Podrías presentarme, ¿sabes? Mi constructora podría hacer buenos negocios con él». Lo miré fijamente. Recordé el olor a carne asada y los billetes arrugados arrojados sobre la mesa de caoba. No sentí ira, sino una profunda lástima por su miseria espiritual. «Ramiro», dije con una voz gélida que lo hizo borrar su sonrisa. En el momento más oscuro de mi vida, descubrí quién me tendería una mano y quién disfrutaría viéndome caer. «Guárdate el puro y tus falsas sonrisas. Mis conexiones no se alimentan de personas como tú. No vuelvas a buscarme». Le di la espalda, dejándolo con la palabra en la boca, paralizado por la humillación en medio del impecable pasillo de la clínica. Esa fue mi despedida de Valle de Polvo.
Dejé a mi padre bajo los mejores cuidados posibles, con la promesa de volver por él en cuanto me estableciera. Con una pequeña maleta y el billete que Salvador me había comprado, subí al tren nocturno que cruzaba el país. El traqueteo metálico de los vagones me acompañó mientras el paisaje árido se transformaba gradualmente. A la mañana siguiente, el olor a sal, a brisa marina y a combustible industrial inundó mis pulmones. Había llegado a Costa del Sol, la ciudad portuaria donde la economía rugía como un monstruo insaciable. El socio de Salvador se llamaba don Estanislao. Era un hombre corpulento, de piel curtida y voz atronadora, que había construido su imperio desde cero. Me recibió en su inmensa fábrica, un laberinto de acero, chispas de soldadura y grúas puente que movían piezas colosales. «Salvador confía en ti, muchacha», me dijo Estanislao, entregándome un casco y unas gafas de seguridad. «Pero aquí, el respeto no se hereda, ni se regala por favores, se gana con grasa y resultados. Estarás a prueba un mes en el sector de ensamblaje pesado». El verdadero desafío no fueron las máquinas, fue el entorno. Era la única mujer mecánica en un escuadrón de 40 hombres rudos. Cuando el supervisor, un tipo fornido llamado Héctor, me vio llegar, soltó una carcajada que resonó sobre el ruido de los motores. ¿Una mujercita de la textilera viene a jugar con nuestros monstruos de metal?, se burló, provocando las risas de los demás. «Cuidado no te rompas una uña, princesa». No respondí. Sabía que las palabras eran inútiles ante el prejuicio. Me até el cabello, me ajusté los guantes de carnaza y caminé hacia la enorme caja de engranajes de un barco mercantil que estaba en reparación. Durante las siguientes semanas trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en el fondo, así era. Llegaba antes que nadie y me iba después de que apagaran las luces. Las herramientas eran más pesadas, los manuales técnicos estaban en idiomas que apenas entendía, y el calor del puerto era húmedo y sofocante. Pero había algo que aquellos hombres no sabían. Yo poseía una intuición mecánica que no se aprende en las escuelas de ingeniería. La había forjado escuchando el lamento del acero en las viejas máquinas textiles. Soporté las bromas pesadas, el sabotaje sutil y las miradas de superioridad. Cada tuerca que apretaba era una respuesta a mi pasado. Cada motor que lograba encender era un paso más para traer a mi padre a mi lado. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar de qué estaba hecha. Y esa oportunidad, como siempre, llegaría disfrazada de crisis. La crisis estalló a mi tercer mes en Costa del Sol. Don Estanislao había invertido una fortuna en una cortadora CNC de última generación importada de Europa. Era una bestia de alta tecnología destinada a cumplir un contrato de exportación crítico. Pero algo salió mal. La máquina presentaba una falla de vibración milimétrica en el eje principal. Las piezas salían defectuosas. El contrato estaba en riesgo de cancelación y las penalizaciones económicas podrían quebrar una sección entera de la fábrica. Durante 3 días, los ingenieros de traje y corbata se arremolinaron alrededor de la máquina, conectando computadoras y leyendo diagramas, sudando bajo la presión. Nadie encontraba el problema. Los técnicos europeos tardarían una semana en llegar, demasiado tarde para salvar el contrato. El supervisor Héctor gritaba maldiciones mientras pateaba el suelo. Fue entonces cuando di un paso al frente. «Déjenme intentarlo», dije en voz alta, haciendo que el silencio cayera sobre el enorme pabellón. Héctor bufó con sarcasmo. «¿Tú? Los mejores ingenieros no pueden con esto, ¿y crees que una operaria textil va a resolverlo con magia?» «No es magia, Héctor, es mecánica pura», respondí, caminando directamente hacia la bestia de metal. Cerré los ojos, ignorando las miradas burlonas, y coloqué mis manos desnudas sobre la carcasa vibratoria de la máquina. Respiré hondo, dejé que la vibración recorriera mis palmas, subiera por mis brazos y se conectara con mi memoria. La computadora decía que era un fallo de software, pero el metal me cantaba una canción diferente.
Era un sonido zurdo, un choque asincrónico. «Apaguen el motor principal», ordené con una autoridad que no sabía que poseía. Me metí bajo la estructura principal, manchando mi uniforme de grasa negra. Pedí una llave inglesa de precisión y una linterna. Estuve ahí debajo durante 2 horas, ajustando manualmente la tensión de una correa de transmisión secundaria que estaba desalineada apenas una fracción de milímetro, un error físico que los sensores digitales no lograban detectar. Salí cubierta de aceite, me limpié el rostro con el dorso de la mano y miré a don Estanislao. «Enciéndala ahora», le dije. El zumbido del motor arrancó. Fue suave, continuo, perfecto. La primera pieza de prueba salió impecable, sin un solo defecto. El taller entero estalló en aplausos. Incluso Héctor, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el asombro, tuvo que bajar la cabeza. Don Estanislao se acercó a mí, me agarró por los hombros manchado de grasa y soltó una carcajada resonante. «Salvador tenía razón», gritó. «Tienes oro en esas manos, Amaranta. A partir de hoy, eres la jefa de mantenimiento de la línea europea». Ese día marcó el fin de mi lucha por sobrevivir y el comienzo de mi vida real. Mi salario se multiplicó. Con los primeros bonos, alquilé un hermoso apartamento con un balcón que miraba hacia el océano turquesa de Costa del Sol y volé de regreso a Valle de Polvo para traer a mi padre conmigo. Cuando él pisó la terraza y sintió la brisa limpia del mar, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Lo lograste, mi niña», me dijo, apretando mi mano con su mano buena. «El invierno por fin ha terminado». El trabajo me trajo no solo respeto y estabilidad, sino también el amor. Entre los ingenieros que revisaban las piezas que yo calibraba, estaba Facundo. Él era el supervisor de control de calidad, un hombre tranquilo, de sonrisa cálida, que nunca me miró por encima del hombro. Pasábamos horas debatiendo sobre milímetros de tolerancia y acabados de metal, compartiendo cafés de madrugada en la máquina expendedora de la fábrica. Facundo se enamoró de mí no por mi apariencia, sino por mi tenacidad, por la forma en que defendía mis ideas y cuidaba de mi padre. Era un hombre que ofrecía paz, un refugio seguro después de tantos años de tormentas. Durante todo este tiempo, nunca perdí el contacto con Salvador y don Casimiro. Los llamaba cada mes, pero siempre mantuvimos una relación de profundo respeto y dignidad. Nunca les pedí nada más. Les enviaba cestas de frutas tropicales de la costa en Navidad, y Salvador solía llamarme para preguntarme por la salud de mi padre y pedirme algún consejo técnico sobre inversiones industriales. Nos habíamos convertido en una especie de familia lejana, unida no por la sangre, sino por la lealtad y una deuda de gratitud silenciosa. Mirando hacia atrás, me daba cuenta de que la cicatriz del dolor en Valle de Polvo se había desvanecido. El destino me había puesto a prueba de la forma más cruel, empujándome a la humillación ante mi cuñado y a la desesperación en aquel hospital de mala muerte. Pero fue precisamente en esa oscuridad donde encendí una pequeña cerilla al darle agua a un anciano solitario. Esa chispa había incendiado mi vida entera, transformándola en una luz brillante y cálida. Sin embargo, la verdadera cosecha de aquel pequeño acto de bondad aún estaba por revelar su mayor recompensa. Han pasado 5 años desde aquella tarde en la que manché mis manos de grasa bajo la máquina europea. Hoy, soy la directora nacional de ingeniería de la compañía. Pero el mayor logro de mi vida no está impreso en una tarjeta de presentación, sino en la sonrisa tranquila de mi padre. Lisandro camina con paso lento, apoyado en un bastón de caoba, pero ya no necesita la silla de ruedas. Aquel atardecer de primavera, bajo un cielo teñido de naranja y violeta, en las playas de Costa del Sol, él fue quien me entregó en el altar. Me casé con Facundo en una ceremonia llena de música, risas y el sonido de las olas rompiendo contra la arena. Entre los invitados, destacaba la figura elegante de Salvador. Viajó desde la capital solo para estar presente en este día. Don Casimiro no pudo hacer el viaje debido a su avanzada edad, pero me envió algo que atesoro más que el oro. Durante el banquete,
Salvador se acercó a nuestra mesa y me entregó una pequeña caja de madera tallada a mano. Al abrirla, encontré 2 antiguas brújulas de plata esterlina, gastadas por el tiempo, que don Casimiro usaba en sus años de juventud cuando exploraba las montañas. Junto a ellas, había una nota escrita con un pulso tembloroso. Para ti y tu esposo, para que cuando importen las tormentas que enfrenten, nunca pierdan el norte de su bondad. Gracias por el agua fresca, mi niña. Las lágrimas empañaron mi vista. Apreté la mano de Facundo y miré a Salvador, asintiendo con una gratitud infinita. El círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. Aquel pequeño gesto de dar de beber a un extraño había desencadenado una avalancha de milagros en mi existencia, pero sabía que la historia no podía terminar solo conmigo. Cuando la vida te rescata del abismo, tienes la obligación moral de lanzar la cuerda hacia abajo para ayudar a otros a subir. Con gran parte de mis ahorros, fundé un taller de capacitación llamado Las Manos de Hierro, un lugar dedicado a rescatar a chicas jóvenes de los barrios marginales, de lugares olvidados como Valle de Polvo. Les enseñamos mecánica industrial, robótica y, sobre todo, a creer que sus manos tienen el poder de forjar su propio destino. No quiero que ninguna de ellas tenga que rogar por unos billetes arrugados ante la mirada de desprecio de alguien como mi cuñado Ramiro. Al mirar los rostros llenos de esperanza de esas jóvenes, recuerdo las noches frías en aquel hospital municipal. A veces, la vida nos demuestra que los lazos de sangre no siempre garantizan el amor o el apoyo. A veces, un hermano te da la espalda y un completo desconocido te ofrece la salvación. La verdadera sangre se demuestra en los momentos de oscuridad, cuando alguien sostiene tu mano y decide no soltarte. Querido oyente que me acompañas hasta aquí, si tú también crees que la verdadera familia no es solo la que te toca al nacer, sino aquella que se elige con el corazón y los actos de bondad, por favor, detente un segundo y escribe la palabra familia en los comentarios. Hagamos que este espacio se llene de aquellos que valoran el amor genuino. La bondad es como un eco en las montañas de nuestra vida. Tal vez no regrese a ti en el mismo momento, ni de la misma persona. Puede que des un vaso de agua en el invierno de tu dolor, y el universo te devuelva un océano de oportunidades en la primavera de tu renacer. Haz el bien sin mirar a quién. Trabaja duro, mantén tu dignidad intacta y confía en que al final del túnel siempre hay luz para los corazones nobles. Amigos, si la historia de Amaranta ha tocado su alma y les ha recordado el poder de las buenas acciones, les pido de corazón que se suscriban al canal. Denle a me gusta y compartan este video con alguien que necesite un rayo de esperanza el día de hoy. Juntos podemos hacer que estas historias de luz viajen más lejos. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto! Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.